Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tutorial. En este caso vamos a aprender a cómo calcular y diseñar switches con transistores MOSFET. Entonces, básicamente lo que se quiere hacer es un interruptor electrónico. Cuando hablamos de interruptor electrónico, básicamente nos referimos a un circuito que pueda cortar o entregar energía a una carga. Particularmente, el diseño que vamos a hacer consiste en un LED. Entonces, la idea es que a través de un voltaje de control podamos encender y apagar el LED, es decir, hacer que el MOSFET actúe como un interruptor. Aquí podemos ver un avión y bueno, básicamente está puesto ahí porque con los transistores MOSFET se pueden encender cargas desde un bombillo LED pequeño hasta un avión entero. Por lo tanto, es bastante interesante este tipo de circuito y esta forma de usar los MOSFET. Entonces, bueno, vamos a revisar primero los conceptos básicos. Aquí en la imagen de la izquierda tenemos a un cuadradito azul y bueno, eso es básicamente la representación de un MOSFET. Tenemos un voltaje de control y tenemos una corriente I sub D. Entonces, dependiendo el valor del voltaje de control, la corriente I sub D va a disminuir o va a aumentar. Particularmente lo que queremos hacer acá es que para un voltaje de control bajo, la corriente I sub D sea cero, es decir, que la carga no consuma corriente, idealmente. Y para un voltaje de control alto, la corriente sea la que consuma la carga, es decir, on y off. Entonces, ¿qué hacer primero? Como muchos sabrán, los transistores, y bueno, los MOSFET, los BJT, cualquier tipo de transistor, es un dispositivo muy complejo que tiene varias regiones de operación. Particularmente en este caso, para esta aplicación, solamente vamos a preocuparnos que el MOSFET se encuentre en corte y en la región tríodo. Como se puede ver, el MOSFET en corte actúa como un circuito abierto y el MOSFET en la región tríodo actúa como un circuito cerrado, es decir, en estas dos regiones el transistor presenta las características de switch que son las que queremos diseñar. Entonces, bueno, particularmente para establecer al MOSFET en la región de corte, simplemente se debe colocar 0 voltios en el voltaje de control, es decir, el voltaje de gate a source. Para situar el MOSFET en la región tríodo es algo más complejo que hay que detallar más, como se verá a continuación. Entonces, bueno, aquí a la izquierda vemos el diagrama esquemático del MOSFET y vemos que es igual, estamos asumiendo que estamos en la región tríodo, es igual a un circuito cerrado. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, si vemos el modelo más físicamente correcto del MOSFET en la región tríodo, que es la imagen que está aquí a la derecha, podemos observar que en realidad se comporta como una resistencia entre drain y source. ¿Qué pasa? Esta resistencia es muy pequeña al punto de que idealmente se puede asumir como si fuera un circuito cerrado. Sin embargo, es una resistencia. Y el proceso para establecer el MOSFET en esta región es determinar esa resistencia y determinar cuándo el MOSFET presenta este comportamiento. Entonces, bueno, primero centrémonos en el valor de la resistencia. ¿Cómo lo obtenemos? Pues muy simple, básicamente el fabricante ya lo dice, el fabricante del MOSFET. Entonces, particularmente lo que hace el fabricante es, bueno, aquí en esta imagen se ve la curva característica del MOSFET. Entonces, podemos ver que hay una región lineal. Entonces, en esta región lineal, el MOSFET se encuentra en la región tríodo, es decir, en esta región se comporta como una resistencia, que es lo que deseamos. Particularmente lo que hace el fabricante es establecer un punto Q, es decir, establece un voltaje entre drain y source, mide la corriente que produce ese voltaje y bueno, a través de la ley de Ohm nos da la resistencia. Sin embargo, como pueden ver acá, el fabricante para realizar esta medición, el primero establece un voltaje de control, es decir, un voltaje de gate a source. Sin embargo, si revisamos la familia de curvas de un MOSFET para varios voltajes de control de gate a source, vemos que cambia. Entonces, por ejemplo, para 3 voltios la pendiente no es tan pronunciada, sin embargo, para 7 voltios ya tenemos una pendiente más pronunciada. Por lo tanto, la resistencia que queremos determinar es dinámica, depende del voltaje de control gate source que queramos utilizar. Entonces,
sabiendo eso, ahora vamos a ver cómo se interpreta el datasheet, es decir, la hoja de fabricante de cierto transistor. En este caso vamos a revisar la del 2N7000, que es un MOSFET de pequeña señal muy utilizado. Entonces, bueno, vemos que en el apartado de características eléctricas, el fabricante nos indica la resistencia entre drain y source, que es la que queremos obtener. Sin embargo, como comenté antes, esta resistencia es dinámica y depende del voltaje de control. Entonces, por eso el fabricante nos da diversos valores de resistencia para diferentes valores de control. Particularmente, el fabricante nos dice que si el voltaje de gate source es 10 voltios, el valor típico de resistencia es 1.2 ohms. Si el voltaje es 10 voltios, pero la temperatura es 125 grados, la resistencia típica es 1.9. Y si el voltaje de control es 4.5 voltios, la resistencia típica es 1.8 ohms. ¿Cuál valor elegir? Bueno, eso depende de los criterios que uno quiera utilizar al diseñar. Particularmente como 0 a 5 voltios es más cómodo y más usual en la electrónica, vamos a utilizar este valor de resistencia, es decir, 1.8 ohms para 4.5 voltios. Entonces, bueno, ya sabemos eso, ya sabemos que nuestro MOSFET tiene 1.8 ohms cuando actúa en la región tríodo y se le aplica un voltaje de control, es decir, un voltaje de gate a source de 4.5 voltios. Sin embargo, para asegurar que el MOSFET se encuentre en esta condición, es decir, operando en la región tríodo, se deben asegurar ciertas condiciones. Entonces, bueno, como se puede ver acá, estas son las condiciones que se deben asegurar. Si la corriente de la carga, en este caso, en nuestro ejemplo, si la corriente del LED es menor o igual a la corriente de prueba, es decir, estos 65 miliamperios, y el voltaje de gate source, es decir, el voltaje de control, es igual al voltaje de control de prueba que utilizó el fabricante, es decir, 4.5 voltios, vamos a asegurar que el MOSFET se encuentra en la región tríodo con la resistencia que nos indica el fabricante. Entonces, para nuestro diseño, como ya lo comenté, estas serían las condiciones frontera. Los 4.5 voltios, que es el voltaje de gate a source, la corriente de prueba, que son 65 miliamperios que utilizó el fabricante, y la resistencia que nos indica. Entonces, si cumplimos esta condición frontera, nos aseguraremos que el MOSFET presente se comporte como una resistencia entre drain y source de 1.8 ohms. Entonces, bueno, ahora solamente queda diseñar. Como comenté al inicio, este va a ser el circuito que vamos a diseñar. Entonces, bueno, hacemos una ley de Kirchhoff en esta malla que está acá, la malla 1. Y bueno, VDD serían los 20 voltios, el voltaje en RD, por ley de Ohm, voltaje corriente por resistencia. La corriente que queremos en este caso son 20 miliamperios para que le tenga una luminosidad buena, un brillo decente. Y bueno, RD no la sabemos, así que la dejamos así. Más el voltaje en el LED, que típicamente son 2 voltios, asumimos 2 voltios, más el voltaje en la resistencia de drain a source. Estamos comentando que el MOSFET en la región tríodo se comporta como una resistencia. Entonces, bueno, otra vez por ley de Ohm, el voltaje es corriente por resistencia. La corriente son los mismos 20 miliamperios que van a circular por el LED. Y la resistencia es 1.8 ohms, que fue la resistencia que obtuvimos en el datasheet. Igualamos esto a 0, despejamos y obtenemos el valor de RD que satisface estas condiciones. Entonces, si observamos, la corriente de nuestra carga es 20 miliamperios. Y la condición frontera es que la corriente de carga debe ser menor o igual a 75 miliamperios. Por lo tanto, esa primera condición frontera ya la cumplimos. La segunda condición es que el voltaje de control alto sea 4.5 voltios. Particularmente, aquí tenemos 0, 4.5, es decir, estamos asegurando que el MOSFET se encuentre en la región tríodo. Entonces, bueno, ahora solo resta ver en el simulador si nuestros cálculos son correctos. En este caso se colocó 0 voltios, es decir, el MOSFET está en corte. De hecho, aquí en el simulador se puede observar que sale off. Y bueno, la corriente que circula, la corriente de carga, es 364 nanoamperios, es decir, una corriente ínfima.
que prácticamente para propósitos prácticos es como si fuera un circuito abierto. Como se puede observar, el LED ni prende. Entonces al lado está el circuito equivalente y se puede observar que entre drain y source hay un circuito abierto. Es decir, tenemos un interruptor abierto. Para el caso de cuando el voltaje de control, o sea de gate a source, es 4.5 voltios, ya habíamos establecido que el MOSFET se iba a comportar en la región tríodo, presentando una resistencia de 1.8 ohms entre drain y source. Entonces, como se puede ver acá en el simulador, el MOSFET se encuentra en la región lineal o tríodo, significan lo mismo. Y la corriente de carga es 20.2 mA, prácticamente lo mismo que nosotros calculamos que debía ser. Y bueno, como se puede observar, el LED presenta una buena luminosidad. Entonces, bueno, aquí se ve el circuito equivalente. En efecto, el MOSFET tiene su resistencia de 1.8 ohms como lo indica el fabricante y el LED enciende. Entonces, estos serían los fundamentos para diseñar switch con MOSFET. Sin embargo, el MOSFET en realidad tiene capacitancias parásitas. Particularmente para el diseño de un switch, la capacitancia parásita más relevante es la que se encuentra entre el gate y el source. ¿Por qué? Pues básicamente porque recuérdense que cuando un capacitor se está cargando es un cortocircuito. Por lo tanto, si la salida de nuestro microcontrolador, por ejemplo, son 5 voltios, va a haber un momento muy pequeño en el que este capacitor esté descargado y tendremos un cortocircuito desde el pin de salida de nuestro microcontrolador o cualquier elemento que se utilice para establecer el voltaje en la compuerta y tierra. Entonces va a haber un pico de corriente. Esto puede dañar las salidas de nuestros microcontroladores. Entonces para eso se coloca una resistencia de compuerta. Sin embargo, para que el capacitor se descargue bien, se coloca otra resistencia. Entonces, bueno, ya esto sería analizar el MOSFET para alta frecuencia y esto sería un tema que se podría ver en otro video. Sin embargo, bueno, está bien mencionarlo y que lo tengan en cuenta. Pero bueno, esto sería todo. Hasta luego.